bienvenido en nuestros estudios al ingeniero Homero Castañer, asambleísta nacional por el movimiento Creo. Él es representante por la provincia del Cañar. Bienvenido, ingeniero Castañer. Hablemos sobre las investigaciones, debates, discusiones que se darán sobre estos temas relacionados con corrupción en el país en la asamblea. Muy buenos días a ustedes, un gusto compartir esta mañana. Lamentablemente, dentro de estos escándalos y estas denuncias de corrupción de los últimos días, cosas que ya sabíamos, ¿no? Por ejemplo, el tema del sobreprecio en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, el tema del despilfarro en la refinería del Pacífico, lo del poliducto Pascuales Cuenca que está tan cercano a nosotros. Son temas que para mí han sido sacados a destiempo. Y aprovechando esta coyuntura para un poco distraer el tema de la disminución de subsidios de combustibles. Es decir, si usted tiene un foco prendido en una habitación, la gente ve ese foco, que era el tema de la subida del precio de la gasolina. Pero si prendo otro foco y empiezo a decir, mire, hay más de 2.500 millones de dólares en estas obras emblemáticas, es distraer la atención, No digo que no había que hacerlo, pero ¿por qué no se lo hizo antes? Esto ya lo conocíamos, esto ya lo sabíamos. Y hay algo que nos preocupa, el hecho de que ya nosotros como asamblea no tengamos la facultad de control y de fiscalización sobre muchos de los funcionarios, porque recordemos que lo máximo a ministros, a contralor, a fiscales, un año después de haberse retirado de su cargo. Entonces, ahora le toca actuar a la justicia. ¿Usted tiene el criterio entonces de que el hecho de que se traigan o que se desempolven de alguna manera todas estas nuevas denuncias no son sino señuelos, una especie de disuasivos que intenta utilizar el régimen para distraer los problemas de carácter social, el rechazo que está generando en el país el alza de los combustibles? Pero mire, es que el presidente de la República fue en junio del año pasado hacia la refinería de Esmeraldas y ya nos contó lo que había un sobreprecio ahí. Ya nos contó que había un sobreprecio de más de 1.000 millones de dólares. Y claro, ahora lo vuelve a desempolvar meses después. Y que hay más de 300 funcionarios que deberían ser investigados en este caso. Y aquí hay algo que nos preocupa mucho, que es el tema de la inestabilidad en esa Fiscalía General del Estado. Vamos a tener tal vez el 5º fiscal en menos de 2 años. Eso es preocupante porque los procesos que empiezan a investigarse, que empiezan a indagarse, que empiezan a hacerse los peritajes, los controles para tratar de encontrar quiénes fueron los culpables y de lejos tratar de recuperar el dinero, cuando un fiscal después de 3-4 meses se va. Ahora se ha llamado un concurso para fiscales, tengo entendido que hay 25 personas aproximadamente que están inscritas. 28, exactamente. Y vamos a tener a lo mejor en 3 meses otro fiscal. Eso es preocupante porque los procesos no tienen una continuidad. Y para mí algo en que nos queda debiendo el Consejo de Participación Ciudadana es justamente en que no apretó el acelerador en los concursos para nombrar autoridades titulares. Por ejemplo, el Contralor ya va a cumplir 1 año el Consejo de Participación Ciudadana y se ha olvidado de que tenemos un Contralor encargado, un Contralor subrogante. Ya debíamos tener hace rato ese Contralor titular. Y siempre las autoridades transitorias, las autoridades encargadas, no van a tener la misma fuerza, la misma legitimidad que una autoridad titular. Ahora, ingeniero, el día de hoy está previsto, el día de mañana, mejor dicho, al interior de la Asamblea Nacional está previsto tratar otros temas que también fueron motivo de primeras páginas, como es el caso de la ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, y de la asambleísta Norma Vallejo. Nos gustaría un poco conocer cómo se va a avanzar en este proceso y sobre todo cuál va a ser la posición del movimiento Creo.
Bueno, va a ser un tema que está puesto en el orden del día, yo lo diría por una formalidad. Es decir, el juez nos está diciendo, por favor, denos a conocer si necesitan o no levantarse la inmunidad a estas personas que cometieron los presuntos ilícitos cuando fueron, en su caso, asambleístas, ¿no? Ahora es necesario porque hay algunas voces que manifiestan que este es un simple formalismo, pero que en realidad no es necesario un pronunciamiento de la Asamblea Nacional para proceder en el ámbito legal, en el ámbito jurídico. A ver, el formalismo es cumplir el tema de que el juez nos ha mandado una solicitud a la Asamblea Nacional. Entonces la presidenta no puede decir, ¿sabe qué? Ellas ya no son asambleístas, le devuelvo, ya no es pertinente. Eso tiene que conocerlo el Pleno y tiene que ponerse en conocimiento del Pleno, si no se estaría arrogando funciones la presidenta de la Asamblea. Y nosotros, yo pienso que vamos a proceder igual que el caso de Sofía Espín, diciendo nosotros no tenemos que levantarles la inmunidad, ellas ya no son asambleístas y procedan ustedes porque nosotros ya no tenemos competencia en ese tema. En la Asamblea se está tratando también, más que en la Asamblea, a nivel público, el caso de Ana Galarza, una asambleísta joven, nueva, que adquirió una gran personalidad, no solamente por su belleza física, por su capacidad, por su habilidad para desempeñarse en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero hay denuncias que la ponen en mal predicamento. Le pregunto esto a usted porque Ana Galarza se pertenece al mismo movimiento Creo. Ella ha dado versiones, lo escuchábamos recién esta mañana, en la cual ella describe la situación como una consigna correísta que estaría tratando de manchar su nombre, pero hay diálogos, se han hecho una serie de reportajes con su ex asesor que siembran dudas sobre el accionar de Ana Galarza. ¿Qué opina usted sobre este caso? Bueno, yo como jefe de bloque de la bancada del movimiento Creo he estado muy de cerca en este tema. A nosotros nos interesa como el que más que esto se esclarezca, no solo en el tema de la justicia común, ¿no? Porque la misma asambleísta Ana Galarza ha ido a la fiscalía y ha dicho, mire, investiguen, el señor que trabajaba conmigo ha dicho estas situaciones no solo sobre mí, habló sobre la asambleísta Cristina Reyes, sobre Fabricio Villamar, sobre la misma presidenta de la asamblea. Es un audio de más de 45 minutos que le graban a él una ex asambleísta como Norma Vallejo, que sobre ella sí hay denuncias en firme. Nosotros lo que hemos dicho, mire señor Rodríguez, que es el ex asistente de Ana Galarza, si usted tiene pruebas, preséntelas. Preséntelas porque, mire, en una grabación que ha circulado en las redes sociales que le graba la asambleísta Vallejo, porque Lenín Rodríguez ha dicho, a mí me grabaron sin autorización, y las dos conversaciones, tanto la telefónica como la que hacen en un centro comercial, son grabadas por la asambleísta Vallejo, que ha tenido esa costumbre de que en su despacho sea peor que un estudio de grabación. Se dicen cosas gravísimas, y nosotros queremos que se esclarezca. Si esto tiene que abrirse una comisión dentro de la asamblea, nosotros estamos dispuestos. Yo he conversado con Anita Galarza este fin de semana sobre las acciones que vamos a tomar en este sentido, porque creemos que esto debe esclarecerse, ¿no? Le exhortamos, le pedimos a este señor Rodríguez que si tiene pruebas las presente, porque ya digo, decir las cosas suelto de huesos, decir que la asambleísta dividía sueldos, que la asambleísta pagaba deudas de campaña, que la asambleísta Galarza hacía cosas ilegales como lo ha dicho él tiene que comprobarlas. Y aquí hay algo que sí nos preocupa, la doble moral de este ex trabajador, ex colaborador de Anita Galarza, que primero ataca a 4 asambleístas en ese audio y ya se retracta del ataque a 3 de ellos, pidiendo disculpas. Y después se fue y se sentó con un asambleísta de Alianza País, siendo asesor de un asambleísta del bloque de Creo, a asesorarle cómo atacarle a la asambleísta de la cual era empleado. Eso nos demuestra el tipo de persona que es.
Si es que él tenía esa información, si es que se creía que quiere luchar contra la corrupción, ¿por qué no salió? ¿Por qué no denunció? Y se fue y se reunió a espaldas clandestinamente para planear esta supuesta denuncia sobre los ilícitos de la Asamblea. Es una opinión que igualmente no deberíamos requerirla de usted, pero ya que estamos hablando de este tema, ¿qué atributos tiene este señor Lenín Rodríguez para ser tan popular entre los asambleístas y estar de asesor de uno, de asesor de otro, como una especie de comodín? Yo le conozco a él, le he conocido a él, nos conocemos no solo entre asambleístas, entre colaboradores. Él trabajó con la asambleísta Galarza y tengo entendido que hacía bien su trabajo en el tema comunicacional, ¿no? Él es una persona que es relacionado con los medios de comunicación y ahí viene el empate. Es decir, al tener esa relación con algunos periodistas y medios de comunicación, incluso ha osado tocar el nombre de la revista Vistazo, de tocar el nombre del Telégrafo, de tocar el nombre de la periodista que era de Teleamazonas y ahora está en CNN, Ana María Cañizares. Y claro, ellos también han brincado, ha dicho, miren, no nos toque a nosotros porque usted está tomando el nombre. Es decir, él empieza a elucubrar que se están haciendo estas investigaciones y que hay periodistas que están atrás. Incluso menciona que la periodista Ana María Cañizares fue cómplice de sacar estos escándalos a flote para que el ex asesor de Cristina Reyes le cobre un dinero a Cristina Reyes. Parecería es gravísimo. Un especialista en echar barro con ventilador. Es gravísimo. De allí que es muy importante que se le exija que presente documentos que sustenten sus pruebas, digamos, que prueben sus denuncias. Eso es lo que le hemos pedido y él no lo ha hecho, yo me imagino porque no tiene cómo respaldarse y es más, se ha retractado de algunas cosas porque esto le puede costar la cárcel si es que son comprobadas como calumnias. ¿Cómo cree usted, asambleísta, que esto está afectando a la credibilidad de las instituciones ecuatorianas, de los políticos ecuatorianos, de la Asamblea? De la Asamblea no hemos tenido cifras recientes, pero de las que hemos podido ver en los últimos meses es la institución con la más baja credibilidad de las instituciones políticas del Ecuador, en porcentajes de aceptación que fluctúan entre 15 a un 30% según las diferentes encuestas. Bueno, las asambleas, los parlamentos de todo el mundo no tienen generalmente una popularidad alta, ¿no? Y en el caso de la Asamblea Nacional, mire, es crítico saber que el año pasado se tuvo que destituir a 2 asambleístas, las cuales sí tenían denuncias en la Fiscalía, la una hecha por el Ministerio de Justicia y la otra hecha no por uno, por 4 ex colaboradores, quienes le denunciaron que le hacía cobros ilegales. Lo de Anita Galarza, tengo que ser honesto, sí nos ha afectado. Nos ha afectado porque Anita Galarza es una asambleísta muy valiosa del bloque, es una amiga. Pero dentro de esta lucha contra la corrupción, de tantas cosas que hemos estado atrás, en esta intensidad de trabajo, personalmente ella se ha metido en el tema de Seguro Sucre, las denuncias contra Iván Espinel, el tema de Mariano Zambrano. En Manaví. Eso significa pelear realmente contra una serie de mafias establecidas. Y dentro de esas peleas es posible que se salga con un ojo morado, ¿no? Entonces, yo tengo entendido, si usted ve quiénes son en las redes sociales, quiénes son en Twitter, en Facebook, quiénes comparten, quiénes están atrás, son muchos de ellos troles, correístas, son muchos de ellos páginas que apoyan a Rafael Correa. Es más, Rafael Correa ha retuiteado las declaraciones de Lenín Rodríguez en El Comercio, ¿sí? Y eso demuestra que aquí puede haber algo orquestado o que alguien esté atrás. Yo no quiero adelantarme, pero para mí este señor Lenín Rodríguez está teniendo un apoyo por atrás, ya vamos a ver en el tiempo porque estamos investigando, de actores políticos que les interesa desprestigiar al movimiento Creo y especialmente al asambleísta Galarza.
¿Cómo mira usted el futuro de estos procesos de fiscalización? Se ha criticado fuertemente al gobierno de hacer mucha publicidad, de que es un adalid de la lucha contra la corrupción, pero en la práctica es muy poco lo que realmente se tiene. Pocas personas sentenciadas, como el caso del vicepresidente Jorge Glass o Carlos Pareja Llanuselli, cero prácticamente de dinero recuperado. Este tema de la ruta del dinero que se hablaba en las más diferentes instancias, que se harían todos los esfuerzos, que se recurría a la ONU. Julio César Trujillo habló de un apoyo del gobierno británico para el tema, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, el gobierno en todas sus instancias no llega a combatir de manera efectiva la corrupción, de que algo por lo menos se devuelva al país y sobre todo se sienten precedentes para que este tipo de situaciones ojalá no vuelvan a suceder. ¿Cómo mira? Nuevamente es la pregunta, el futuro del trabajo que tienen que realizar las diferentes instancias del gobierno en este tema y en particular la Asamblea. Bueno, nosotros lo que nos queda este momento es el control a las autoridades de control. Es decir, necesitamos un fiscal titular, un fiscal que no le tenga miedo a enfrentar estos procesos. Lamentablemente existen aproximadamente 14.000 expedientes de casos de corrupción del anterior gobierno que están represados. Por ejemplo, uno que también nos preocupa, el tema del ex vicepresidente Jorge Glass. Se le acusó por asociación ilícita y allí quedó. ¿Y asociación ilícita para qué? Pero uno se asocia ilícitamente para cometer otros delitos. Y allí hay pendiente el tema de peculado, de enriquecimiento ilícito, incluso de lavado de activos, que deberían ya activarse. Para eso necesitamos un fiscal que no le tenga miedo a enfrentar estos casos. Tengo entendido que existe recelo de autoridades de control de actuar, porque hablemos que existen intereses poderosísimos atrás de esto. Incluso ya no solo hablamos de actos de corrupción, hablamos de situaciones hasta de desaparición de personas. Escuché con asombro un video que ha subido el hijo del ex periodista Fausto Valdivieso, en donde habla de amenazas contra la vida de él. Proyectémoslo y escuchémoslo para que el público sepa de qué es lo que está conversando. Lo tenemos esto a la mano. Hola con todos, mi nombre es Fausto Valdivieso, soy hijo del difunto periodista Fausto Valdivieso. Como muchos sabrán, hace unos días la Fiscalía llama a Rafael Correa, a José Serrano y a Lady Zúñiga a que testifiquen y den su versión sobre lo que pasó con mi papá. Ciertamente, a lo largo de estos 6 años, que ha habido pura impunidad y pura difamación al nombre de mi viejo, lamentablemente no van a hacer nada, se van a mofar de todo esto. Pero bueno, yo francamente dejo todo esto en las manos de Dios. En estos días he expresado mi pensamiento, he expresado ciertos comentarios en Twitter, en Instagram, en redes sociales, y a ciertas personitas no les ha agradado eso. Entonces, hace 1 hora exactamente, hoy, 5 de enero, recibo una llamada de un número privado, que ni me salió el número ni quedó grabado, un número privado, a decirme que tenga mucho cuidado, textualmente: ten mucho cuidado, sabemos dónde vives, o te callas o te callamos. Y colgaron. Dejo como constancia este video, ya que recibí una amenaza hace 1 hora y puede pasar cualquier cosa. Dejaré todo esto en las manos de Dios. La justicia divina, sé que existe, creo en ella, y esperaremos que se haga algo. Crece la inquietud sobre la posibilidad de poderosas mafias actuando en el país. Imagínense, ya no solo hablamos de intereses económicos o de ir a la cárcel, ¿no? Hablamos ya de cosas mucho más graves, y dentro de eso el tema de que muchas autoridades de control
tengan recelo de actuar, tengan ese temor de actuar frente a este tema, ya que se escucha como la mafia como usted lo menciona. Es preocupante. Esperemos que el nuevo fiscal o la nueva fiscal que va a ser nombrado sea una persona valiosa, sea una persona que tenga el respaldo, no ciudadano, sino el respaldo también político. Y entendamos que un fiscal necesita trabajar con seguridad, ¿no? Imagínense de un fiscal que emite una orden de prisión contra un tipo que después no le amenaza a él, le amenaza a su familia, le amenaza a sus allegados. Realmente da mucho que pensar, y esa para mí es una de las razones por las que el ex fiscal dio un paso al costado, ¿no? Tuvo que retirarse por razones que jamás nos esclareció, pero sabemos que dentro de su proceso él incluso le acusó a Rafael Correa y a personas allegadas a él. ¿Cómo ve usted los nombres que se están proponiendo para la Fiscalía General de la Nación? Que un total de 28 candidatos tienen a ciudadanos como Diana Salazar, directora de la UAFE, Diego Delgado Jara, un político local de larga trayectoria, Ruth Palacios, quien es la actual fiscal encargada, está también Juan Bisueta, actual director del Consejo de la Judicatura, por allí está también Jorge Blum, un ex juez que emitió la orden de prisión contra Clever Jiménez y Fernando Villavicencio. Miren, esperemos que el Consejo de Participación Ciudadana no se equivoque y lleve un concurso transparente, y que la persona que acceda a ese cargo tan importante dentro de un escenario en el que hablo que hay más de 14,000 procesos de investigación que están represados, que están retardados, que están bloqueados, muchos de ellos. Necesitamos una persona proba, una persona honesta, una persona capaz, una persona que no tenga miedo a actuar. Y si hay que hacer las reformas urgentes desde la Asamblea Nacional, por ejemplo, ahora considero que yo voy a plantear en esta ley que se ha presentado de la lucha anticorrupción, que el fiscal general tiene que tener una protección especial. El fiscal general anda con 2 policías y anda expuesto a un escenario a lo mejor que le puede poner en riesgo su vida y la de su familia. El fiscal general necesita una protección, y los fiscales que trabajan con él, porque aquí hablamos de temas graves, de corrupción, de desaparición de personas, de narcotráfico, y en ese sentido, si vamos a tener ya una persona que esté al frente de la fiscalía los próximos 6 años, tiene que tener ese respaldo para actuar y la tranquilidad para hacerlo. Llegamos a una conclusión de una de las aristas de este complejo tema, ingeniero Castañer, en el sentido de que en buena medida el futuro de la lucha contra la corrupción en el país va a estar en manos de la Comisión Ciudadana de Evaluación de los Candidatos a Fiscales, por el papel gravitante que tienen los fiscales. Ya lo hemos visto con el papel de Chiriboga, el papel de Vaca, el papel que han venido jugando los fiscales en los últimos tiempos en Ecuador. Es importante, recalco, tener autoridades titulares. El Consejo de Participación Ciudadana transitorio no le va a avanzar el tiempo para darnos lo que nos debía dar todas las autoridades titulares en el país. Le va a tocar al próximo Consejo de Participación Ciudadana hacerlo, y fuera de que algún rato se reforme esas competencias, creo que es una responsabilidad grande de darnos esas autoridades que nos den la tranquilidad frente a lo que se viene, porque recordemos, esto va a durar muchos años más. Recién vamos destapando la primera parte de lo que sale a la luz. Van a haber muchos años más en donde nos seguiremos enterando de cómo se malgastó el dinero de los ecuatorianos, en qué se malgastó, y esperemos encontrar a quienes fueron los beneficiarios y algún rato le den la cara a la justicia y al país. Le agradecemos por su presencia. Muchas gracias a usted. He escuchado al ingeniero Mero Castañer, asambleísta nacional por Creo, representante por la provincia del Cañar.